Vamos a ver 3 versículos de Santiago capítulo 5. Vamos a dar lectura a los 3 versículos de los cuales vamos a estudiar en esta mañana. Versículos 1 al 3 dice la palabra del Señor. Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. A lo largo de la carta, el escritor Santiago va dirigiéndose a varios subgrupos dentro de toda la comunidad a la cual les escribe. Nosotros empezamos viendo de que Santiago, el capítulo 1, se dirige a aquellos creyentes que estaban pasando pruebas, que estaban pasando tribulación, que estaban siendo perseguidos, que estaban siendo maltratados, y se dirige a ellos para animarles. Luego se dirige a un grupo que tenía un mal concepto de Dios, pensando de que Dios era quien daba las tentaciones a los hombres, y Santiago les aclara y les dice, Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie con el mal. De Dios solo procede lo bueno. Así que Santiago se dirige también a un grupo para aclararle aquello. Se dirige a un grupo que estaban haciendo acepción de personas en la iglesia, capítulo 2, y les habla diciendo, no puede haber acepción de personas en la iglesia. No pueden tratar bien a los ricos y tratar mal a los pobres. Tienen que tratar a todos de una misma forma. Así que Santiago se dirige a ese grupo para aclararles de que no debe haber acepción de personas. De igual forma se dirige hablándole a personas que daban un mal uso a la lengua. Capítulo 3 se dirige hablándoles a ellos, diciéndole, la lengua es un miembro muy fuerte, muy poderoso en destrucción si se le da un mal uso. Así que Santiago les corrige la forma en la cual ellos deben ver el uso de la lengua. Capítulo 4, Santiago se dirige a aquellos que estaban pensando de qué forma nosotros los creyentes vivimos en este mundo y al mismo tiempo no estamos llamados a ser amigos del mundo. Así que Santiago les escribe a estos creyentes diciéndole, o son amigos de Dios y enemigos del mundo, o son amigos del mundo y enemigos de Dios. Así que Santiago se dirige a este grupo de creyentes. Habíamos visto también que se dirige a hermanos que estaban juzgando a los creyentes de forma injusta, estaban murmurando con falsedad. Y el anterior domingo vimos cómo Santiago se dirige a creyentes que planificaban su vida en torno a lo material y sin tomar en cuenta a Dios. En este tiempo, Santiago vuelve a iniciar con una frase diciendo, vamos ahora. Versículo 1. Empieza diciendo, vamos ahora. Y especifica a quiénes se va a dirigir en esta porción. Dice, vamos ahora ricos. Al parecer, estos ricos a los cuales Santiago se dirige en este tiempo, no pertenecían a la comunidad de la fe, no pertenecían a la iglesia. Probablemente estos ricos son a los cuales él se refiere en Santiago capítulo 2, verso 1 al 4, al 6, versículo 6 del capítulo 2, cuando dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Probablemente Santiago se está dirigiendo a estos ricos que eran los que oprimían a los creyentes.
Se dirige a estos ricos que son los que trataban mal a los cristianos. Y va a ser muy fuerte aquello que Santiago les va a decir. Empieza diciendo, versículo 1, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. La frase llorad y aullad que dice Santiago es una advertencia, es un llamado a prestar atención a todo lo que están haciendo los ricos. Y les dice llorad y aullad. Es una advertencia a arrepentimiento, puesto que el camino en el cual se encuentran los ricos es un camino de miseria. Y es lo que termina diciendo, lloren y aúllen por las miserias que os vendrán. Si no se dan cuenta en la miseria que se encuentra, en el camino que se encuentran los ricos, estos ricos a los cuales les escribe, les vendrán muchas cosas mucho más dolorosas. La descripción a lo cual Santiago va a prestar su atención la encontramos en los versículos 2 y 3. ¿Qué es lo que Santiago va a exhortar a estos ricos? Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos. ¿Qué es lo que Santiago está intentando mostrar de cuál es el problema de estos ricos? Santiago hace énfasis en la acumulación de riquezas. Prestemos atención. Primero describe a las riquezas de estos ricos como riquezas podridas. Cuando algo llega a podrirse, cuando lo tenemos acumulado en un lugar apartado y no lo usamos y lo tenemos simplemente ahí. Cuando hablamos de las riquezas, lo primero que se nos viene a la mente quizás en este tiempo, a veces el dinero, pero hay que prestar atención que Santiago hace una distinción entre riquezas y oro y plata, porque luego lo va describiendo de forma más detallada. Así que cuando probablemente Santiago está hablando de riquezas en ese tiempo, también hace referencia a no solamente riqueza monetaria, sino que también riquezas eran terrenos, riquezas también eran productos, en este caso la agricultura, aquellos que tenían gran cantidad de recursos agrícolas, también eran considerados personas ricas. Así que lo que Santiago está haciendo referencia cuando dice que sus riquezas están podridas, es que estos ricos eran tan ricos de esa forma que habían acumulado tanto que ya no abastecían ellos no podían llegar a consumir todo lo que tenían y se llegaba a podrir. Es por eso que le dice, sus riquezas, todo lo que ustedes tienen, están podridas. Y luego dice, vuestras ropas están comidas de polilla. De igual forma, está haciendo énfasis a la acumulación. Cuando nosotros vemos que la polilla ataca algo, es cuando lo tenemos guardado, ¿verdad? Bueno, Santiago está hablando de estos ricos que tenían en tan cantidad que tenían ropas guardadas. Y les está diciendo, sus ropas, las ropas que ustedes tienen en cantidad, están comidas de polilla. Luego verso 3 hace referencia al oro y la plata, dice, vuestro oro y plata están enmohecidos, llenos de moho. Nuevamente hace referencia a ¿qué? A la acumulación, al tenerlo en desuso. ¿Qué es lo que Santiago nos quiere mostrar con estos ejemplos, queridos hermanos? Es que estos ricos son tan ricos que tienen todo acumulado y guardado, echándose a perder. ¿Y cuál es el propósito de estos ricos de acumular tanto y guardarlo sin importarle que se eche a perder? Termina el versículo 3 diciendo, habéis acumulado tesoros para los días postreros.
Entonces, estos ricos tenían su acumulación de sus riquezas, del oro, de la plata, de sus ropas, en cantidad, echándose a perder todo para los días postreros, como una forma de ahorro y acumulándose y echándose a perder todo. Santiago dice que el moho del oro y la plata testificará contra ellos. Esta frase se refiere al uso de las riquezas, el desperdicio de todas sus riquezas. ¿Qué es lo que Santiago está mostrando, hermanos? Estos ricos no les importaban las demás personas. Estos ricos solamente pensaban en ellos mismos. Y no les importaba que a su alrededor hayan personas sufriendo de falta de vestimenta, sufriendo de falta de alimento, que lo tenían guardado, aunque se echara a perder. Eso es lo que Santiago está mostrando, que estos ricos hacían. Aquí empezamos con una pregunta, queridos hermanos. ¿Cuál debería ser nuestra actitud al ganar dinero? Santiago no está hablando de que sea malo el hecho de tener riquezas. En este punto no les está diciendo a los ricos, ustedes son pecadores solamente por el hecho de ser ricos, sino que está hablando de una mala actitud, de un mal uso de las riquezas. Entonces, ¿cuál es la forma correcta que nosotros debemos darle a aquellos bienes que el Señor nos ha dado? Ya sea en abundancia, ya sea en riqueza o sea en menor medida. Pero todas las cosas que nosotros tenemos nos han sido dadas por medio del Señor. Y nos tiene que venir la pregunta, ¿cómo nosotros damos un buen uso a aquello que el Señor nos ha provisto? No podemos administrar las riquezas como estos ricos a los cuales Santiago les habla, de simplemente acumular, 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 sin dar un uso correcto a aquello que el Señor les provee. ¿Cómo nosotros encontramos entonces un uso correcto? Bueno, Efesios capítulo 4, versículo 28, dice de la siguiente manera el apóstol Pablo. Efesios capítulo 4, verso 28, empieza con un principio importante, hablando del trabajo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. Queridos hermanos, el trabajo es algo bíblico. El trabajo es algo que el Señor ha provisto, la forma en la cual los creyentes, sus hijos, deben conseguir las cosas. Por eso le dice, el que hurtaba, el que robaba, que ya no robe, sino que viva de forma íntegra. ¿Cómo? Trabajando. Santiago, en el capítulo 5, no se está refiriendo de que el tener dinero, el trabajar es malo. No, la palabra del Señor nos dice, aquí en Efesios capítulo 4, verso 28, si no trabaje, debe trabajar, haciendo con sus manos lo que es bueno. Otro principio del trabajo. El trabajo debe ser haciendo lo que es bueno. Yo no puedo decir que es mi trabajo algo que no es correcto delante del Señor. Un principio importante, el trabajo íntegro es siempre algo que es correcto delante del Señor. ¿Sí? Así que yo no puedo decir que es trabajo si yo considero mi trabajo robar, si yo considero mi trabajo hacer piratería o cosas ilegales. El trabajo siempre es algo bueno. Por eso dice, si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Y aquí está el propósito por el cual debemos también trabajar. ¿Sí? Dice, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Cuando nosotros vemos en la palabra del Señor con respecto a los principios del trabajo, vamos a ver que el Señor nos dice de que debemos trabajar para satisfacer las necesidades principales. Por eso que el apóstol Pablo dice también que el que no trabaja, que no coma. ¿Por qué? Porque el trabajo es para poder satisfacer las necesidades
principales. Pero una vez que nosotros satisfacemos y tenemos completa nuestras necesidades principales, hay algo que nosotros tenemos que hacer ya con el excedente, por así decirlo, de nuestro trabajo. Y es algo que debe tener marcado todo creyente, y es compartir con el que padece necesidad. Las riquezas, el dinero, queridos hermanos, como lo describe Santiago, tanto la abundancia de riquezas, de comida, de alimento, de vestimenta o también de dinero, no es para acumular. No es para acumular, queridos hermanos. El creyente debe verlo como algo que debe ser usado para compartir con los demás. Para compartir con los demás. Segunda Corintios capítulo 9. Vamos a Segunda Corintios capítulo 9, versículos 7 al 8. Aquí el apóstol Pablo está hablando sobre principios de la ofrenda, cómo debemos ofrendar, cómo debemos proponer en nuestro corazón de dar a los demás. Dice, cada uno, versículo 7 del capítulo 9 de 2 Corintios, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora, hablando sobre la ayuda a los demás, aquí tenemos un principio. No se trata de dar por obligación. No es que aquí en la iglesia vamos a hacer una lista y casa por casa vamos a ir, ya te toca dar tu ofrenda mensual, o te toca dar tu ayuda a los más necesitados y empezar a perseguirlos en sus trabajos con una lista para que cumplan con aquello. El Señor dice, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni tampoco por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, un principio importante entender, hermanos, es que si vamos a utilizar aquello que el Señor nos ha dado, debe ser con alegría, ¿no? Debe ser con alegría, debe ser algo que el Señor haya puesto en nuestro corazón. Debe ser una convicción que el Señor haya fortalecido en nosotros y no sea por obligación. Versículo 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y aquí hay un principio importante, queridos hermanos, de cómo nosotros ayudamos a los demás. El Señor no es que está diciendo, descuida a tu familia y ayuda a los otros y que no te importen los tuyos. No. Aquí dice que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Querido hermano, el Señor no se olvida que también nosotros necesitamos. Pero aquí hay un principio importante. Dice, si nosotros vemos y consideramos que tenemos lo suficiente, y aún después de lo suficiente tenemos un poco más, ahí es donde nosotros tenemos que ayudar. Cuando tenemos lo suficiente. Y es por eso que el apóstol Pablo dice, Dios es poderoso para hacer que abunde en nosotros toda esta gracia, todo este regalo, de tener lo suficiente para abundar en buenas obras. Y luego el apóstol Pablo, en el verso 9, da como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. ¿Quién fue el que repartió y dio a los pobres, aquel que es justo eternamente? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el ejemplo, queridos hermanos. A lo largo de la Escritura vemos cómo Dios presta una atención importante a aquellos que son apartados, aquellos que son pobres, aquellos que están sufriendo necesidad. Desde el Antiguo Testamento Dios siempre se preocupó de proveer un medio para ayuda a esas personas. Bueno,
la iglesia tiene ese propósito, queridos hermanos. Cuando nosotros vemos el tema de las riquezas, como Santiago está tratando, tenemos que entender de que Santiago no está en contra de que te vaya bien en tu trabajo. No está en contra de que al irte bien en tu trabajo puedas adquirir cosas. Está en contra de la acumulación, de enfocarte tanto en eso y preocuparte solo en eso, que solo te interese acumular y acumular y te olvides de ayudar al prójimo. Te olvides de ayudar a tu hermano o hermana. Querido hermano, si el Señor, por su gracia, te da lo suficiente y aún tienes un poco más, es para poder tener para ayudar a los más necesitados. Es lo que hacía la iglesia del primer siglo. Los primeros cristianos, en los primeros cristianos también habían ricos. Por ejemplo, cuando nosotros vemos Hechos capítulo 2, vamos a Hechos capítulo 2, vemos cómo nuestros creyentes vivieron pensando el uno por el otro. Vivieron ayudándose los unos a los otros. Hechos capítulo 2, versículos 43 al 47. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Querido hermano, aquí empieza lo importante de lo cual hacían estos creyentes del primer siglo. Estos creyentes estaban juntos, es decir, tenían una comunión íntima entre la iglesia. Y es por eso que tenían las cosas en común. Versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Obviamente, querido hermano, no te estoy diciendo ve y vende tu terreno. No, sino que dentro de estos creyentes habían personas que también eran ricas. Y se ve la riqueza de esto porque habían personas que tenían terrenos. Y estos hermanos se desprendían por ayudar a sus hermanos. Se desprendían de su propiedad y sus bienes con tal de ayudar a los más necesitados. Vamos una hojita más adelante en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 34 y 35. Así que no había entre ellos, entre los creyentes, ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades, es decir, todos los que tenían riquezas o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Ven, queridos hermanos, cómo esa iglesia, cómo la primera iglesia, la iglesia del primer siglo, estos creyentes se preocupaban el uno por el otro, no acumulaban riquezas, sino que les importaba el bienestar del otro. Quiero preguntarles, queridos hermanos, ¿tú conoces las necesidades de los hermanos de la iglesia? Bueno, aquí viene una pregunta importante. ¿Conoces quiénes son los hermanos que nos congregamos? ¿Conoces a todos los hermanos de la iglesia? ¿Cómo vas a conocer sus necesidades si no los conoces? Si no conoces sus realidades, si no conoces cómo les va. Es importante, queridos hermanos, esto. Aquella iglesia, en la iglesia del primer siglo no había ningún necesitado, porque estos hermanos se conocían, porque pasaban tiempo juntos y porque se preocupaban el uno al otro. Quiero preguntarte, ¿tú sabes si alguno de la iglesia en este tiempo está pasando necesidad? ¿O te es indiferente? ¿O no te importa si tu hermano
con el que te reúnes los domingos a alabar al Señor, a escuchar la palabra del Señor y le dices hermano, hermana, o no te importa que él no tenga para comer, para darle a sus hijos, que no tenga vestimenta en este frío para cubrir a sus pequeños o para cubrirse a ellos mismos. Queridos hermanos, no podemos ser indiferentes ante las necesidades de los creyentes, ante la necesidad de nuestros hermanos. No podemos ser como los ricos a los cuales exhorta Santiago en capítulo 5, diciéndole que ellos acumulaban y acumulaban. ¿Tienes ropa que se está llenando de polilla, guardada, que no usas? ¿Tienes alimento en tu casa que se está echando a perder y no compartes? Querido hermano, hermana, es importante que nos ayudemos. Es importante dar un uso correcto a aquellos bienes que el Señor en su gracia nos permite tener. Primera Timoteo capítulo 6. Primera Timoteo capítulo 6, versículos 17 al 19. El apóstol Pablo va a hacer una exhortación parecida a la que hace Santiago a los ricos. Primera Timoteo capítulo 6, versos 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. ¿Se dan cuenta que el apóstol Pablo no es que está en contra de la riqueza? No está diciendo a los ricos díganle que se vuelvan pobres. No, sino que les da un principio de cómo deben ser y cómo no deben ser. Y les dice a los ricos de este siglo que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. El dinero, queridos hermanos, las riquezas en este mundo es algo incierto. Hoy tenemos y el día de mañana puede que no. El dinero va y viene. ¿Es eso lo que está diciendo el apóstol Pablo? Las riquezas son inciertas, sino que nuestra esperanza está en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. No está diciendo que el tener bienes no podamos usarla para disfrutar. Pero el versículo 18 va a mostrar cómo debemos disfrutar las riquezas. Dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Querido hermano, el Señor te ha proveído, te está proveyendo quizás en este tiempo en abundancia, en más de lo que otros tienen. Sé rico en buenas obras. Sé dadivoso, generoso. Y aquí hay un contraste interesante. El escritor de Santiago en el versículo 3 dice que estos ricos habían acumulado todas sus riquezas pensando en el futuro. Pensando en el futuro. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo en el pasaje que estamos leyendo en 1 Timoteo? Que también debes pensar en el futuro al momento de usar tu riqueza. Pero, fíjate cuál es la perspectiva del rico que conoce a Cristo y del rico que no conoce a Cristo. El que no conoce a Cristo acumula la riqueza pensando en el futuro en esta tierra. Pero el rico que conoce a Cristo, el rico que es hijo de Dios, acumula buenas obras pensando en el futuro,
pero en el futuro, en la eternidad, no en esta tierra. Son dos perspectivas totalmente distintas. Vamos un poquito más atrás, ahí en Primera Timoteo capítulo 6, versículos 7 al 12. Primera Timoteo capítulo 6, versículos 7 al 12 dice: porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda, nada podremos sacar. Bueno, este principio tiene que quedar claro en nuestros corazones, queridos hermanos, al momento de tener una perspectiva correcta del uso de las riquezas. Nada trajimos a este mundo, desnudo salí del vientre de mi madre, del polvo fuimos hechos y al polvo volveremos. Nada nos podremos llevar de este mundo. Nada. Así que, versículo 8, Primera Timoteo capítulo 6, versículo 8. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Querido hermano, hermana, quizás tú dices, yo no soy rico, ¿no? Bueno, ve tu realidad, querido hermano, hermana. Ahora está haciendo frío. ¿Tienes abrigo? ¿Tienes sustento, alimento? ¿Tienes un techo? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Estemos contentos con eso. Estemos agradecidos al Señor, porque es la provisión del Señor. Es la provisión del Señor. Quizás tú miras a tu derecha, a tu izquierda y dices, pero yo quiero lo que tiene esa persona, yo quiero eso lo que tiene el otro. No, valora aquello que el Señor te ha dado. Valóralo, agradece al Señor. Estemos contentos con eso. Y aquí está el problema de todo esto. Versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación. El buscar más de lo que necesitamos, queridos hermanos, el anhelar más de lo que necesitamos, no es que sea malo en sí, sino que nos expone a tentación. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias, necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Cuál es la tentación a la que cae alguien que busca enriquecerse? Codicias necias. Alguien que busca tener riquezas, que anhela ser rico, es alguien que ya codicia todo lo que tiene el otro. Y a eso lo llama el apóstol Pablo, codicias necias. Que su casa es más grande, que su casa es más linda, que su televisor es más grande, que tiene auto, que su auto es más lindo, que su auto es más grande, que su auto es más nuevo, que sus hijos tienen celular, que su ropa es mejor, es más cara. Queridos hermanos, cuando nosotros empezamos a codiciar lo del otro, es que ya hemos caído en la tentación de querer ser ricos. Y dice el apóstol Pablo que esto hunde a los hombres en destrucción y perdición. Una persona que vive buscando más y más es una persona que se está hundiendo en destrucción y perdición. ¿Por qué? Versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Hermanos,
Alguien que busca enriquecerse, codiciando lo que los otros tienen, es alguien que ama el dinero y es raíz de todos los males. ¿Cuál es el mal más grande del amor al dinero? Versículo 10 del apóstol Pablo dice, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué hace la riqueza? ¿O qué puede hacer la riqueza en un corazón que no sabe que no debe amar el dinero? Lo puede hacer extraviar de la fe. Lo puede hacer apartar. Es por eso, queridos hermanos, que ¿cuántos, cuando les va bien, cuando empiezan a tener abundancia, se olvidan de Dios? No piensan en Dios. Solamente en qué momento nos acordamos de Dios. Cuando empezamos a perder aquello que tenemos. Nos acordamos cuando perdemos nuestros bienes, cuando nos está yendo mal económicamente, ahí clamamos a Dios. Clamamos a Dios cuando perdemos nuestra salud. Ahí clamamos a Dios. Queridos hermanos, cuando nosotros nos va bien, cuando a nosotros nos abundan las cosas, es una tentación muy grande para extraviarnos de la fe. Es por eso, queridos hermanos, que en la palabra de Dios encontramos que el creyente va a sufrir adversidades. Es por eso que el creyente sufre pruebas para no extraviarnos, para aferrarnos siempre y constantemente y recordar cuán dependientes de Dios somos. Versículo 11 de 1 Timoteo 6, consejo. Mas tú, oh hombre de Dios, mujer de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Sabes? En vez de estar buscando dinero, en vez de estar buscando llenarte de riquezas y bienes, el consejo es, ¿quieres llenarte de algo? ¿Quieres buscar algo? Busca la piedad, busca la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla, verso 12, de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Querido hermano, hermana, por un lado tenemos a los ricos, que no son creyentes, y a los cuales Santiago exhorta duramente, que son ricos que acumulan riquezas, y que toda su riqueza se está echando a perder ahí. Y no les importa si hay gente pasando hambre, si hay gente que no tiene abrigo, no les importa, y lo tienen acumulado ahí aunque se eche a perder. Pero por otro lado encontramos el uso correcto que se le debe dar a los bienes que nuestro Dios provee. Es bíblico trabajar. Es bíblico proveer lo necesario para los nuestros. Pero una vez que tenemos lo que necesitamos, hermano, no te olvides de ayudar al otro. No te olvides de ayudar al otro. Una vez que tienes lo necesario, no anheles acumular más, porque puedes caer en tentación y extraviarte de la fe, desviándote de la perspectiva eterna que deben tener los creyentes.
No busques abundar en riquezas, busca abundar en justicia, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. Hagamos bien, seamos ricos en buenas obras, seamos dadivosos, seamos generosos, consideremos las necesidades de nuestros hermanos, nos preocupemos. Queridos hermanos, esa es la perspectiva que debemos tener. Quiero terminar con un versículo en esta mañana. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, verso 24. Mateo capítulo 6, versículo 24. Dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Querido hermano, hermana, nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, solo debemos vivir para servir a nuestro Dios. Nuestro único Señor es aquel que murió en la cruz por nuestros pecados. Nuestro único Señor, al cual le debemos nuestra entera dedicación, es aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario para alcanzar perdón de pecados para todo aquel que cree en Él. Él es nuestro único Señor. Dedícate por entero a Él. Y deja de pensar en acumular riquezas. Pensemos en la eternidad. Que el Señor, queridos hermanos, nos ayude en este tiempo, para no ser solamente oidores de la palabra, sino hacedores, obedientes a lo que el Señor nos ha hablado.